Hola a todos y bienvenidos. ¿Veis los martillos? ¿Cuál cogeríais? De los tres. ¿De los tres anteriores o de estos? ¿Cuál cogeríais? La maceta. Esta otra maceta. El martillito. Tenemos mucha variedad de martillos, mucha. No solamente los que yo tengo aquí, hay más, muchísimos más. Dependiendo del trabajo que vayas a realizar, tienes variedad de martillos. Y está bien claro que para trabajar con esta herramienta, con un formón, o formones o con gubias, ¿cuál cogeríais? De los que hemos visto hasta ahora. Esta. Yo creo que no es la adecuada. Este. Tampoco. Yo creo que ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque luego acabamos haciendo esto. Destrozando los formones. O las gubias. Bien para tallar. Para esculpir en madera. Para tallar madera, para hacer tallas, rebajes, dibujos, diferentes formas. O bien para esculpir en mármol, granito, etcétera. Claro, con esta herramienta no ibas a esculpir en materiales duros como granito, ni mármol, ni cosas de esas. Este es para madera. Y si no utilizas este para esculpir en granito, por ejemplo, si no utilizas este formón que es para madera, ¿por qué utilizas este martillo o esta maceta para golpear el formón, por ejemplo? Pues ese va a ser el tema de hoy. Hacer un martillo que sería, yo creo, el ideal para trabajar este tipo de herramientas. Y no destrozar así, de esta manera. Tengo que decir que esto no lo he hecho yo, Este me lo encontré así, ya hace mucho tiempo. Tenía por aquí por casa y bueno, me iba apañando con él. Y quien fuera, pues no tuvo escrúpulo ninguno en destrozarle. Sabe Dios con qué le daría. Con la herramienta adecuada, desde luego, no. Y es una verdadera lástima porque es un formón que está nuevo. Le tengo ya afilado. Y es una verdadera lástima destrozar una buena herramienta así. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. El martillo ideal. Yo creo, para mí personalmente, yo creo que el martillo ideal. Para ayudarnos a empujar el formón o las gubias. No sé, muchos lo habréis visto, seguramente. Es el martillo de campana, para mí. Para mí es el martillo ideal para golpear estas herramientas. O un mazo de madera, que también tengo alguno por ahí. O un mazo de madera, vamos a ver si lo encuentro y os lo enseño. Bueno, no lo encuentro ahora, no sé dónde le tengo. Pero vamos, que es un mazo como este más o menos, pero de madera. Sería una opción para golpear los formones. Este es de plástico, el macito este es de plástico. Y también sería una buena opción. Lo que pasa que estos pues no tienen peso para golpear. Este, por ejemplo, para golpear mateadores, para trabajar en el cuero, pues está muy bien. Porque el mateador es de metal y si no, la parte de atrás de la cabeza, si le golpeas con martillos de hierro, pues se acaba deformando y le acaba saliendo un relieve alrededor como si fuera un cortafríos. Se va remachando alrededor. Y bueno, pues cada herramienta requiere por lo general su pareja. Este para los mateadores de plástico o este otro de fibras también estaría bien para los mateadores, para no reventarle, pero para el formón yo creo que es el martillo de campana. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Un martillo de campana al estilo casero, muy facilito yo creo de hacer. Os estaréis preguntando cómo vamos a hacer un martillo de campana. Hombre, quien lo haya visto ya sabe más o menos cómo es. Quien ni siquiera sepa de la herramienta que estamos hablando, bueno, pues aquí se lo vamos a poner facilito, para que conozca una nueva herramienta. Que yo creo, repito, que es la ideal para ayudarnos a empujar formones o gubias. Bueno, veis lo poquito que le queda ya al pico, ¿no? Poco a poco le voy metiendo mano. De aquí saldría una buena cuña.
para rajar leña, por ejemplo. Bueno, ya le quité la punta, de aquí saqué la punta para unir al yunque, para diferentes cosas. Y bueno, el martillo de campana tengo que decir que es más gordo, como si tuviera más aporte de hierro. El mango de madera no es tan gordo, es más pequeñito, con lo cual tiene más aporte, más grueso de hierro. Pero bueno, yo creo que de aquí nos va a salir un martillo de campana muy chulo. Muy chulo. Vamos a cortar por aquí y le vamos a dar forma. Vamos a ver qué tal nos sale. Yo creo que vamos a hacer la herramienta ideal para golpear los formones. Bueno, vamos a poner o lo que nos queda, el resto de pico que nos queda en el tornillo de metal, y a cortar se ha dicho. Bueno, una vez que ya le tenemos cortado, vamos a empezar a perfilarle todas esas formas que nos han quedado ahí. A redondearle todas esas esquinas que nos han quedado ahí. Y por supuesto, el mango, lo que es el astil, no vamos a necesitar todo el largo. Con dejarle, yo creo, al astil, con dejarle, vamos a ver, esto es lo que va a entrar, 7 centímetros es lo que va a entrar en el ojo, lo que va a ser el martillo de campana. 7 va a entrar ahí, pues le vamos a dejar unos, vamos a ver, 20. Le vamos a dejar 20 más. 27 en total. Vamos a cortar y vamos a darle forma, porque esto ahora mismo es gordísimo para poderlo coger y es muy incómodo. El tornillo de banco, entre otras cosas, lo hicimos para esto, así que le vamos a utilizar para que nos ayude a cortar el astil del martillo. Bueno, más o menos, todavía no lo hemos pulido, pero le vamos dando forma. Vamos a quitarle, antes de poner el disco de desbaste, que tanto lo vamos a utilizar para pulir todas estas esquinas, de lo que le hemos quitado al antiguo pico, para hacer nuestro martillo de campana, y de aquí vamos a pulir todo esto, y de aquí de la madera, pues le vamos a dejar como medio centímetro de madera cercano al ojo del martillo, con medio centímetro más o menos le vamos a dejar, y esto lo vamos a ir rebajando hasta dejar una medida más o menos uniforme del tamaño de un puño de un martillo, casi a la mitad, como si dijéramos, que sea más fácil de coger, porque ahora mismo es gordísimo y es incómodo de manejar. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a quitarle, por ejemplo, le vamos a quitar de aquí este trocito, le vamos a quitar de aquí este trocito, este de aquí y este de aquí, más o menos ese sería el grueso, y después redondeando las esquinas. Esta es una labor de paciencia, así redondearíamos y eso es lo que nos quedaría, un puño más o menos como este, de unos, vamos a ver, de grueso, 2 centímetros y medio, 3 centímetros, con que nos quedara 3 centímetros de grueso, sería suficiente madera para poder golpear y que no se nos rompa y que nos entre en la mano, porque ahora mismo pues es tochísimo, claro. Bueno, pues esto lo podríamos pasar por la sierra, hasta llegar hasta aquí, por ejemplo, hasta llegar hasta aquí, iríamos pasando por la sierra de esta manera. Vamos a ver si lo puedo hacer para que se vea, iríamos pasándolo por la sierra más o menos hasta venir a morir aquí igual, lo iríamos pasando por la sierra. Vamos a ver si lo puedo hacer para que se vea aquí,
llevándolo más o menos a morir ahí. Las otras dos caras igual. Y después ya iríamos puliendo poco a poco. También se puede hacer a escofina. A escofina lo ponemos en el tornillo de banco, riquirraca, 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 con un poquito de paciencia, lo vamos rebajando. Venga, vamos haciéndolo y ahora lo enseño. Bueno, ya veis que yo he ido a lo cómodo y a lo rápido. Mayormente porque para eso tengo la sierra. No la tengo para que esté ahí muerta de risa. Veis que he hecho 4 caras. Hemos quitado lo gordo y ahora redondearíamos las 4 esquinas que nos han quedado. Aquí nos tiene que quedar cómodo, para poder, cercano a la pieza de metal, nos tiene que quedar cómodo. Que no nos abra en exceso, le vamos a rebajar lo que sea necesario para poder cerrar un poquito la mano y trabajar con comodidad. Si no, tener que trabajar todo el rato con la mano así tan abierta es muy pesado. Vamos a rebajarle para que sea cómodo. Bueno, pues ya tenemos rebajado lo que va a ser el mango. Le hemos dado forma. Ahora que me estoy fijando, tiene la forma de una brochita de estas de. Le faltaría aquí lo que es la cazoleta con los pelos, pero vamos, tiene forma de brocha de mango de brocha, vamos. Lo digo por si a alguien le sirve de idea. Bueno, ya lo tengo hecho, claro, que coincidir luego la medida con la campana que tenemos que hacer ya sería más difícil. Pero bueno, era nada más que a modo de idea. Bueno, pues ya tenemos hecho esto. Vamos a terminar de pulir lo que va a ser la campana, el martillo, y lo montamos. Bueno, pues ya la tenemos, pulida. Vamos, pulida. No le vamos a sacar brillo porque para qué, ¿no? No va a ser un objeto decorativo, va a ser una herramienta. Le hemos redondeado toda esta parte por fuera. Se lo hemos biselado un poquito. Aquí veis que lo he hecho menos. En esta parte no es necesario, en la parte de arriba. Si se lo he lijado y le he quitado todo el óxido que tenía por ahí y tal, se le arregla un poquito. Pero aquí ya veis que se lo he matado menos. En cambio aquí se lo he redondeado bastante más, porque es la parte que va a tener contacto con la mano, y no nos interesa que tenga aristas o bordes cortantes o punzantes, etcétera, etcétera, que nos vayan a hacer daño a la mano. Bueno, pues como ya lo tenemos, montamos le vamos a dar 2 golpecitos. Bueno, pues ya lo habéis visto, ¿no? Perfectamente. Ahora, arregladito. Y como una seda. En vez de tirarlo, porque le vamos sacando al pico trocito a trocito, y luego con el ojo, ¿qué? ¿Le tiramos? Que te veo. Te veo. Que no, hombre, que no se tira nada aquí. Mira qué martillo de campana más chulo. La herramienta ideal para golpear a tus formones. Y no un martillo o una maceta de cualquier cosa que lo vayas a reventar. Tengo que decir, el peso no lo sé exactamente. No tengo una báscula a mano, pero yo calculo que unos 700 gramos fácil. 700 gramos fácil, aproximadamente. Así que tiene buena pegada. Luego depende de dónde le cojas, oye, más para arriba, más para abajo, depende de lo que estés haciendo. Pero, vamos, el martillo de escultor, martillo de campana, no se utiliza para clavar clavos ni chorradas de esas. Se utiliza para lo que es. Para ayudarte con los formones o con las gubias. Bueno, pues ya le tenemos. Espero que os haya gustado, os haya servido, os haya sido de utilidad. Que bien poquito nos ha costado. Venga, pues nada más que eso. Hasta luego.